Este, Seguimos pues con las clases de la asignatura de laboratorio 2, ¿verdad? Servicio a la licenciatura en geofísica. Toca ver pues la situación de transformación eléctrica. El transformador es un dispositivo muy importante cuando se trata de transmitir desde partes bien lejos, de las centrales eléctricas o geotérmicas o térmicas, ¿verdad? La energía eléctrica, una parte, pero también el transformador es utilizado en aparatos electrónicos, la distribución también dentro, bajar los voltajes para distribuirlos en la ciudad. Así que esta es una máquina eléctrica pues interesante, pues, y de hace tiempos eso no ha cambiado mucho. El principio físico es el mismo. Bien, ¿bajo qué principio físico funciona un transformador eléctrico? Bueno, por el principio de las leyes de Faraday, de inducción magnética. Faraday fue un científico inglés, que fue director del Instituto de Investigaciones Científicas de Londres, ¿verdad? Mucho tiempo. Después fue desplazado pues por Maxwell, otro científico pues que fue mucho más allá que Faraday, pero sin embargo pues las contribuciones que hizo Faraday dentro del electromagnetismo pues fueron muy importantes en su época. Bien, aquí la situación está así, ¿va? Aquí tenemos, ¿qué es un transformador? Aquí tenemos un núcleo de hierro, ¿verdad? Pueden de ferrita, acero, hierro, pero acuérdense que el acero es derivado del hierro. Tenemos un núcleo de hierro. Aquí hay un bobinado primario. Aquí hay un bobinado secundario con dos polos de salida. Se podría decir que aquí están los dos polos de entrada. Aquí va una bobina primaria. Una bobina es algo enrollado, ¿verdad? De alambre conductor de cobre, ¿verdad? Esmaltado, ¿verdad? Tiene que ir aislado, esmaltado, ¿verdad? Bobinado primario, un bobinado secundario. Si aquí por alguna fuente de AC, es recalcar que esto funciona con corriente alterna. ¿Qué es una corriente alterna? Digamos que es una corriente fluctuante en el tiempo. Podríamos imaginar como una onda senoidal, poniendo corriente contra tiempo o voltaje contra tiempo. Y entonces quiere decir que es una corriente cambiante en el tiempo. Entonces, si aquí pasa corriente en este bobinado, acuérdense que si aquí tengo un conductor rectilíneo y pasa una corriente, la corriente hace que se genere un campo magnético alrededor del conductor. Entonces quiere decir que estas espiras van a hacer que aquí se dé un flujo magnético en el tiempo, y este flujo magnético que va a caer también sobre el bobinado secundario va a inducir que aquí hay un voltaje de entrada, aquí va a haber un voltaje de salida, va a inducir un voltaje de salida, corriente de salida, si hay voltaje y corriente. Entonces aquí, sin haber ninguna conexión entre los dos bobinados, por inducción,
inducción es algo a distancia. No hay ninguna conexión. Esto va a inducir un voltaje acá secundario y una corriente en el secundario a través de la corriente que tome de la fuente que llega al bobinado primario y debe ser AC. Entonces, en la ley de Faraday para la inducción, el voltaje inducido en el secundario es este signo negativo, es una oposición al cambio de flujo, a la pérdida de flujo. Es el significado físico de esto, pero esto en la física 3 lo van a ver más en detalle. Aquí yo estoy llegando directamente bajo qué principio físico pues funciona el transformador. Entonces el voltaje que va a inducirse en el secundario, el número de vueltas de secundario por el cambio de campo magnético entre el tiempo. El cambio de campo magnético en el tiempo todo lo conocemos como flujo magnético. O sea que está variando el campo magnético en el tiempo. ¿Por qué? Como el voltaje es variable, ¿verdad? Entonces va a haber una variación de flujo en el tiempo. Lo mismo, el voltaje primario va a ser igual también según Faraday, al número de vueltas del primario y el cambio de este flujo magnético es lo mismo tanto para el primario como para el secundario, porque el mismo flujo está pasando. Si yo hago BS, le llamaríamos al voltaje secundario, S secundario y P voltaje primario, V sub P. N es el número de vueltas, secundario, primario. Y el cambio de campo magnético en el tiempo es el flujo magnético. Si yo pues estas dos expresiones las hago una razón entre ellas, esto se me anularía. Y entonces el signo menos se anula, y me queda que el voltaje en el secundario es proporcional al número de vueltas del secundario y el voltaje del primario es proporcional al número de vueltas del primario. Entonces al hacer esto pues queda directamente que el voltaje en el secundario del voltaje del primario es igual al número de vueltas del secundario sobre el número de vueltas del primario. Aquí ya tengo una relación entre voltajes y número de vueltas del transformador. Esta ecuación pues posteriormente me puede servir para resolver problemas de transformación eléctrica, o específicamente de transformadores. Bien, si el número de vueltas del secundario, como en este caso, es mayor que el número de vueltas del primario, se nota por el dibujo. Entonces ese es un transformador de subida. ¿Esto qué significa? Que aquí entra un cierto voltaje, ¿verdad? Y aquí lo puede subir. Puede ser los 20, ¿verdad? Y aquí pueden haber hasta 6.000 voltios en un transformador, pues, construido de acuerdo a las dimensiones de voltaje que se manejen, las cantidades de voltaje. Entonces, este es un elevador, también se conoce, ¿verdad? Transformador de subida o elevador, es lo mismo, ¿verdad? Entonces en el elevador el número de vueltas aquí es mayor que en el primario. Y si va al revés, si digamos estas vueltas estuvieran aquí y estas están acá, entonces significa que el número de vueltas del secundario es menor que el número de vueltas del primario. Y aquí es una transformación de bajada. Sería reductor, sería en este caso. Un pequeño ejemplo en los aparatos electrónicos. Se conecta el aparato a la fuente alterna, pero antes hay un transformador, así más o menos. Este transformador baja de 110 voltios que le llegan a 12 voltios, a 24 voltios.
y de una sola vez lo rectifica. Hay un puente rectificador con diodo, en lo que, porque el circuito electrónico del aparato en los electrodomésticos funciona con corriente directa ya internamente, ¿verdad? Pero tomamos de la fuente alterna, se baja de 110 a 12 o 24, depende de la aplicación, ¿va? Y de una vez se rectifica, quiere decir que se convierte corriente alterna en corriente directa. Entonces ahí se ocupan transformadores reductores. Y transformadores, pues hay de transformadores pequeñitos hasta los transformadores grandísimos en las centrales eléctricas, pues. Todo lleva su dimensionamiento de acuerdo a la aplicación que se va a hacer, porque en las centrales eléctricas, acuérdense que esos bobinados manejan pues alto, porque ahí sí estamos en alta tensión. Los generadores sacan el voltaje a 13.000 voltios, pero hay que elevarlo hasta 60.000 voltios. Entonces, esos bobinados siempre son de cobre, lo único que el calibre es diferente, al que es un transformador pequeño, el principio es el mismo. Y estas bobinas van inmersas en aceite. El aceite lo que hace, pues, evitar el calentamiento. Aún los que están en la calle, pues van inmersas las bobinas de ellos en aceite. Bien, entonces, en un transformador ideal, la eficiencia, esta letra griega, eta, significa eficiencia. Ese es un transformador ideal, porque en la realidad no existen máquinas con el 100% de eficiencia. Ese es, si le dice, mire, un transformador ideal tiene tantas vueltas, entonces ya voy a entender, y me está relacionando voltaje o algo así, que su eficiencia es, si es ideal, es del 100%. Y si fuera del 100% más, o sea, idealmente, para trabajar un transformador así, la potencia en el primario va a ser igual a la potencia del secundario. Este equivale como al recibir voltaje aquí y pasa corriente en la bobina. Entonces hay una potencia de entrada y aquí se va a inducir una potencia de salida. Aquí significa que no hay pérdidas, que íntegro la potencia aquí que entra, sale al otro lado. Ese es un transformador ideal. En la realidad no sucede así, ¿verdad? Puede haber una potencia de entrada, aquí hay inducción, pero cuando la corriente pasa por las bobinas, como la bobina es de conductor de cobre, él va a consumir cierta potencia eléctrica, o sea que va a calentar un poquito. Entonces, ya la potencia de salida va a ser menor que la potencia de entrada por las pérdidas que se dan. Aquí empiezan a haber algunas pérdidas, ¿no? Pero aquí está la potencia de entrada. Ya la potencia de salida en el transformador real es menor. ¿Y qué se hizo en la parte de la potencia? Bueno, se perdió el calor cuando pasó la corriente por los bobinados, ¿verdad? No tienen resistencia, ¿no? La potencia perdida muchas veces se calcula por la corriente que pasa por un conductor elevado al cuadrado o la resistencia que presenta el conductor. Bien, entonces, si la potencia en el primario es igual a la potencia en el secundario, acuérdense que generalmente la potencia eléctricamente es voltaje por corriente, por I. V por I sería, ya no es más B, ¿verdad? Esa es una V por I. Entonces, si ponemos aquí la potencia en el primario, es voltaje en el primario por la corriente del primario, y la potencia en el secundario sería el voltaje en el secundario por la corriente del secundario. Si hago una transposición de términos algebraicos allí, pues puedo sacar la relación que a mí me parezca. Si esto lo combino con esta ecuación, puedo demostrar
que la I en el primario sobre la I del secundario también es igual al número de vueltas del secundario sobre el número de vueltas del primario. Todo parte de la ley de inducción de Faraday y lo demás pues de las fórmulas que conocemos de la potencia, ¿va? Despejes algebraicos, ¿va? Y llegamos a esta situación. Tenemos esto. Ahora bien, pueden decirnos de un transformador no real, aunque el transformador como máquina eléctrica de una alta eficiencia. Se dice que muchas veces hasta el 97, 98% de eficientes son algunos transformadores, otros podrían ser menos. Pero ya de que hablamos de más del 90% de una máquina eléctrica, es una eficiencia no despreciable. O sea, como dicen, llegaron para quedarse, porque los transformadores que siguen ocupando es el mismo principio desde hace 50, 60, 70, 80 años. Lo que van mejorando son los materiales como son construidos. Es mejor el esmaltado, el bobinado siempre es de cobre, que hay un aceite especial que absorbe más el calor, etc. La construcción más robusta, más compacta. En un transformador real, la eficiencia va a ser siempre la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Y la potencia de entrada sabríamos que está en la potencia primaria y la de salida es la potencia del secundario. Si n es igual a 1, equivale al 100%. Entonces la potencia, tenemos otra vez esto mismo. La potencia en el primario va a ser igual que la potencia en el secundario. Si no nos dicen nada de la eficiencia en un ejercicio, un problema que vamos a resolver, ya entenderíamos que se trata de un transformador ideal. Si nos piden calcular pérdidas de potencia en una línea, acuérdense que cómo funciona una central eléctrica así en general. Bueno, depende, ¿va? Acuérdense que en el caso de las hidroeléctricas, los álabes de la turbina, hay un salto, ¿va? Para tener la energía potencial gravitatoria de todas estas toneladas de agua que caen por tubos en un desnivel, caen a las álabes de una turbina. Esa turbina rota y el eje de la turbina está conectado al eje de un generador. Y el generador pues genera corriente eléctrica. Y ya de una sola vez son alternadores. Quiere decir que generadores que de una sola vez me sacan corriente eléctrica alterna. Y ahí llega a los bancos de transformadores, ¿no? Pónganle 9.000 o 13.000, pongamos 13.000 voltios, y esos bancos de transformadores los elevan a 60.000 voltios. Y esa energía es transferida de un lugar a otro a través de líneas de alta tensión, ¿verdad? Y son líneas no de gran calibre. Un calibre, pues, tampoco van a ser alambritos. Un calibre, pues, digamos, de un poquito más de 1 centímetro de diámetro, hechos en base a aluminio, y al centro llevan un alambre como una alma, le dicen, de acero, para evitar que cualquier viento no los vaya a fatigar. Y imagínense que caiga una línea de esas sobre una torre o gente pasa por ahí, puede haber una gran electrocución. Entonces están diseñados que pueden resistir, ¿verdad? Una buena vibración. Entonces me dirían, ¿y por qué elevarlo a 60.000 voltios? Se eleva a 60.000 voltios porque se ha comprobado que en alto voltaje las pérdidas son menores. Es poquita la pérdida. Y después en las subestaciones se empiezan a bajar de 60.000 a 6.000 voltios, a 12.000 voltios. Y los envían después a las ciudades, ¿no? Y los transformadores en las ciudades bajan de 12.000, 6.000 voltios
a 440, 220, 110, ¿verdad? Entonces, allí, ¿por qué no se mandarían al mismo voltaje que da el generador? 13.000 voltios, digamos, porque había una gran pérdida, ¿no? Ya llegaría a un voltaje menor o con menos potencia. Entonces tienen que ser elevados para evitar las pérdidas. Entonces de eso se trata pues las funciones de los transformadores, ¿vale? Vamos a dar algo de importancia a esto pues porque en cualquier central eléctrica o geotérmica, ¿va? Ustedes van a tener que ver con transformación, ¿va? Y vamos a ver después algo de motores eléctricos y generadores, al menos para conocer el principio, ¿verdad? Porque todo esto pues hay un montón de tipos de motores eléctricos y de generadores eléctricos, pero lo que interesa es entender el principio para tener una idea general, porque como aquí lo que se está obteniendo es conocimientos generales de la electricidad, porque ya si alguien quiere ser experto en transformadores, pues tendría que seguir un curso especial, cómo se conectan en estrella, delta, los cuidados que habría que tener, etcétera. Pero eso pues, la verdad es que alta tensión, pues es delicado trabajar eso, pero el que está bien instruido en esto, pues la electricidad es segura, ¿verdad? No hay problema. Si seguimos los protocolos, ustedes van a ver que la mayoría que trabajan en estas empresas de distribuidores de energía andan con zapatos aislados, guantes aislables, un equipo, y están todos los protocolos para desconexión con pértigas o de la central, las técnicas a seguir. O sea que todo es una instrucción, ¿no? Es cierto que es peligroso, pero bien instruido. No hay por qué tener miedo de trabajar con la electricidad. Bien, de esto pues yo voy a enviarles una guía de ejercicios y problemas de transformadores básica, ¿verdad? Aquí no estamos reeducándonos así como en física 3, ¿verdad? Que hay un montón de situaciones bien particulares y de cosas que a veces no se ven. No, aquí vamos a ir directamente a cálculos básicos. Así que yo en esta semana les hago llegar esta guía, ¿verdad? Si puedo les voy a enviar siempre algunos resueltos para tener una idea, esperando que ustedes pues resuelvan lo demás. O sea que dijimos que en esta unidad sí les voy a dar importancia a lo que es los circuitos de capacitores, lo que es transformadores, lo demás es teoría, lo que hemos visto de los inductores. Y tal vez vemos alguna teoría, por lo menos de motores y generadores, el principio eléctrico, y si se puede, alguna guía que, ¿verdad? Conocer el principio de los generadores y motores es suficiente, ¿verdad? Entonces, yo le voy a enviar a Diego, que es el enlace de ustedes, la guía, para que Diego pues se las haga llegar a todos, y cualquier otro material de apoyo, pues yo se lo voy a hacer llegar a Diego, y los jueves pues algún video relacionado con esta práctica. Puede haber un video de conexión de transformadores o una explicación por otro profesor del video acerca pues de los transformadores. Ahí vamos a buscar algo que pueda servir como de apoyo a esto. Así es que me quedaría hasta acá. Estamos en las ecuaciones básicas. La guía se las hago llegar esta semana. Posteriormente pues haría llegar algunos ejercicios resueltos de esto, ¿verdad? Para ver cómo es que, porque muchos de estos problemas a veces hay confusiones en la potencia de entrada, la salida, las pérdidas que hay cuando la subestación manda un poblado
a tal distancia, cálculos de pérdidas, ¿verdad? Con qué voltaje va a llegar a la ciudad, en fin. Pero al ver cómo se abordan estos problemas, pues van a darse cuenta que no es cosa del otro mundo. Y más en el caso de ustedes, que son estudiantes de geofísica, pues le van a hallar pues la gracia a eso, porque yo sé que algunos de estos ya pues, lo dominan, ¿verdad? Pero no nos atengamos, ¿va? Siempre pues hagamos el estudio y los cálculos. Así que muchas gracias, ¿verdad? Les agradezco y nos vemos pronto.